Hola, ¿qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff del blog de Padel Surf y como podéis ver todavía no me he recuperado. Estoy aquí, que no sé si me habré hecho un esguince. Si veo que no voy mejor esta semana, iré al médico porque llevo ya una semana así. Y me lo hice pues en el río Cabriel, no sé si habéis visto el vídeo, os lo pongo aquí. Me fui a hacer un descenso y me caí de la manera más tonta posible en el río cuando estaba parado. Me caí de la tabla y dejé el pie arriba. Y acaba de llegar nuestro Uber. Bueno, pues ya estamos aquí en el coche. Vamos con Luis, que va a correr en la competición de amateur con su tabla de race. Y hoy lo que vamos a hacer, pues nos vamos a Castellón. En Castellón hay una carrera del circuito mediterráneo. Y como estoy con el pie así, que tampoco puedo hacer gran cosa, pues voy a aprovechar para pasar el día allí. A ver si vemos cosas curiosas. Aparte de eso, novedades, pues ya me he pillado la Ala Wing. Hice una pequeña encuesta y vi que había mucha gente que no sabe lo que es. La Vela Wing son unas velas que así es parecido a las velas de kitesurf, pero las coges con la mano. Entonces, para los días que hay viento, que no puedo hacer paddle surf, pues he pensado que es una buena opción porque se hincha en 2 minutos, coges la vela con la mano y te permite pues disfrutar de la tabla y del mar sin tener toda la parafernalia que tiene hacer kitesurf, que está prohibido, te tiene que ir a un sitio en concreto, 3 horas para desenredar el hilo e hincharlo, con lo cual, y el windsurf lo mismo. El windsurf es una parafernalia para transportarlo y para montarlo. Aparte, para mi espalda probé una vez y no me fue bien, así que ya tengo pedida la Wing, así que aprenderemos juntos. Ya las tenéis también disponibles en la tienda, por si alguien está interesado. Lo mejor para utilizar una Wing es ponerle un foil a la tabla, pero como tampoco quiero desnucarme al principio, lo que voy a hacer es que voy a aprender con la tabla de Wing, con mi tabla, y una vez que tenga controlado el viento, que sepa cómo van las cosas, cómo girar y todo eso, me plantearé ponerle un Wing a la tabla. Como otras novedades, este mes me iré al Campeonato de España de Race en Alicante, que creo que es el 20 y pico, así que iremos a ver cómo lo que se cuece por allí y a ver el ambientillo. Y a principios de septiembre pues me voy a una feria que hay en Alemania que se llama Padel Expo, y ahí pues desde allí os contaré un poquito las novedades, lo que están sacando las marcas y los productos nuevos que están sacando y las mejoras en las tablas. Así que si no estás suscrito, suscríbete, que vienen un montón de novedades. Bueno, pues nada, ya está. Esto está a punto de empezar. Lo que estoy viendo es que hay un montón de gente que les han dado permiso de la cárcel. Mirad los pies. Ya empieza esto, la élite. A ver cómo va. ¿Qué idea llevas? ¿Cómo tienes pensado quedar? Yo entre los 50 primeros. Perfecto. Eso es positividad. Ha salido la élite ahora, que son los que más controlan normalmente, y ahora saldrán los amateurs. Venga, Luis, a por ellos, que son pocos y son cobardes. ¿Qué previsión tienes? ¿Cómo tienes pensado quedar? Pues penúltimo, con que me quede penúltimo me vale. Joder, qué poco optimismo le he preguntado y me he hecho entre los 50 primeros, tío. Esto no, voy a cambiar de colegas. Hay 60, no me jodas. Venga, Luis, joder.
Antes estaba bromeando, pero esto es lo que se pone en las carreras. Va conectado no sé dónde, lleva un GPS y entonces pueden saber cuánto tiempo han tardado y la posición en la que han quedado en la carrera. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Débora, ¿cómo ha ido? Muy bien. ¿Estás contenta de tu carrera? Sí, mucho. ¿Cómo has quedado? Tercera. ¡Joder, tercera! Una auténtica campeona. Y con tabla que no es mía. ¡Joder, qué maravilla! Focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. La tabla del ganador. Y esta la tenemos en la tienda Padel Gang. I just need to clear my. Cuéntanos, Luis, ¿cómo ha ido la carrera? Cuéntanos. Pues de puta madre, para la mierda tendinitis que tengo. ¿Cómo has quedado? ¿Cómo has quedado? No lo sé, lo tengo que mirar ahora. No lo sé. Pero Débora me ha adelantado. La mamona. Sabes que si tendrías un remo Padel Gang habrías ganado, ¿verdad? Sí, hombre, está claro. Pero si nadie ahí en Valencia, me cago en la puta. Se me de los cojones. Bueno, ahora miraremos el resultado cómo ha quedado. Lo importante es participar. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo ha ido la carrera? ¿Ha ido bien? ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Bueno, me he sentido regular. Bueno, de 50 has quedado 13, o sea que está guay. Bueno, bien, bien. La segunda vuelta mejor que la primera, pero la primera muy dura, tío. ¿Sabes que con un remo Padel Gang habría ganado, no? Segurísimo. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too. Aquí estamos con Vicente, que es un seguidor de canal de YouTube que acaba de correr. ¿Cómo ha ido la carrera? Fatal, horrible. Ya he subido el Chopi y me he caído 7-8 veces, me ha adelantado todo el mundo y un desastre. Bueno, Pero a la próxima, a por ellos. ¿Quieres enviarle un saludo a tus colegas de ahí Gandiaquetes que están empezando? Ahí, ahí. A toda esa gente que ve a mi amigo, que siga viéndole, que es un espectáculo. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. Bueno, están dando premios todavía, pero yo creo que han dado 50 o 60 premios ya y estoy reventado de estar ahí de pie y no quiero cortar mucho el tobillo, que la idea era estar sentado todo el día y ya han dado 5 o 6 horas. Pero bueno, ahí están dando premios a diestro y siniestro. Mira mi colega, ¿cómo te llamas? Mico, ¿ves? El futuro del sub. Claro, el tío con su medalla, qué contento está. I just need to clear my head. Bueno, pues nada, ya está, nos vamos para casa. No me preguntes quién ha ganado, que no lo sé, quién ha perdido, no lo sé. Yo sé que mi colega Luis ha ganado participar. Se ha jodido el codo. El codo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si eres nuevo, pues acuérdate de suscribirte. Si sueles seguir los vídeos, pues suscríbete también, porque cuanto más suscritos, cuando hablo con las marcas para que me dejen material y cosas para haceros tutoriales, pues es más sencillito. Así que suscribiros pues aquí, tengo muy claro, os pondré algún vídeo por aquí también y acordaros de la campanita de los cojones. Espero que os guste, hasta el siguiente vídeo.